Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy, porque tenemos una noticia que está haciendo temblar el mundo del espectáculo turco y sinceramente nos tiene a todos con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de un regreso que nadie vio venir, una sorpresa mayúscula que involucra a uno de los galanes más queridos de Turquía y a un mensaje que, digamos, no deja indiferente a nadie. Si están adivinando bien, estamos hablando de nuestro querido Can Yaman, quien ha regresado a Turquía, y lo que es aún más sorprendente, ha desatado un mensaje muy peculiar de Demet Özdemir. Prepárense porque esto tiene todos los ingredientes para ser una historia de telenovela en la vida real. Y si les gusta estar al tanto de todos los chismecitos y las noticias más jugosas del mundo de la fama, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Vamos a empezar. Can Yaman, ese nombre que evoca suspiros y suspiros, ese actor turco que conquistó corazones a nivel internacional con su carisma arrollador, su sonrisa encantadora y su físico imponente, ha regresado a su tierra natal. Y no me refiero a un regreso discreto, de esos que pasan desapercibidos. No, señores y señoras, el regreso de Can Yaman a Turquía ha sido todo un acontecimiento, una especie de evento mediático que ha puesto a todos los focos sobre él. Las redes sociales se encendieron, los paparazzi hicieron su agosto y las revistas del corazón ya están especulando sobre los motivos de su repentina aparición en suelo turco. Y es que, como muchos saben, Can Yaman ha estado enfocado en proyectos internacionales, especialmente en Italia, donde ha construido una base de fans enorme y ha participado en producciones que lo han catapultado aún más a la fama mundial. Su presencia en Turquía, por lo tanto, ha sido una señal inequívoca de que algo se está gestando, de que hay planes y sorpresas en el horizonte. Pero aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, porque este regreso de Can Yaman no ha venido solo. Ha venido acompañado de un detalle que ha revolucionado a los fans, especialmente a aquellos que recuerdan con cariño la pareja que formó con Demet Özdemir en la exitosa serie Erkencikus. Sí, esa química que traspasaba la pantalla, esa conexión que muchos esperaban ver fuera de ella, ha resurgido de una forma inesperada. Y es que Demet Özdemir, la talentosa actriz que interpretó a Sanem Aydin en aquella serie, ha publicado un mensaje que ha sido interpretado de mil y una maneras. Imaginen la escena: Can Yaman llega a Turquía, discretamente quizás, pero las noticias vuelan. Y de repente, en medio de este revuelo, Demet Özdemir, con quien tuvo una relación en el pasado y con quien compartió una química innegable en Erkencikus, lanza un mensaje en sus redes sociales. ¿Qué decía exactamente? Bueno, los detalles exactos varían según la fuente y el grado de especulación, pero la esencia es clara: un mensaje de apoyo, de buenas vibras, quizás un toque de nostalgia o incluso, y aquí es donde se enciende la chispa de la imaginación, una indirecta de que está al tanto de su regreso y le desea lo mejor. Algunos dicen que el mensaje era simplemente un bienvenido de vuelta, con emojis de corazones o flores. Otros, más audaces, sugieren que incluía frases como «la vida da muchas vueltas» o «me alegra verte de nuevo en casa». Lo cierto es que, sea cual sea la formulación exacta, la publicación de Demet Özdemir en este momento específico, justo cuando Can Yaman pisa suelo turco, no puede ser una coincidencia. Y es ahí donde reside la intriga. Pensemos en esto: Can Yaman y Demet Özdemir fueron una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su relación en la vida real fue fugaz, pero dejó una huella imborrable en los fans. La conexión entre ellos era palpable y el final de su relación, aunque respetado, siempre dejó un sabor agridulce a quienes esperaban que su amor en la ficción se hiciera realidad. Ahora, con el regreso de Can a Turquía, y este mensaje de Demet, las preguntas empiezan a florecer como crisantemos en primavera. ¿Es un simple gesto de cortesía entre colegas? ¿Es un guiño a los fans que aún sueñan con verlos juntos de nuevo? ¿O podría haber algo más, una reconciliación o al menos un reencuentro amistoso en el horizonte? La verdad es que el mundo del espectáculo es un laberinto de rumores, especulaciones y, a veces, de realidades que superan la ficción. Y este capítulo de Can Yaman y Demet Özdemir está escribiéndose en tiempo real, dejando a la audiencia con el corazón en un puño, esperando el próximo giro de la trama. Además, el regreso de Can Yaman a Turquía podría significar muchas cosas para su carrera. ¿Está volviendo para filmar una nueva serie? ¿Participar en algún proyecto cinematográfico? ¿O quizás simplemente para visitar a su familia y amigos? Sin embargo, el hecho de que se mantenga cierta discreción en torno a sus actifs
pero al mismo tiempo se filtre esta conexión con Demet Özdemir, añade un toque de misterio que alimenta la especulación. Y es que los fans de Erkenci Kuş son apasionados. Siguen cada uno de sus pasos, cada una de sus publicaciones, y esperan con ansias cualquier señal que sugiera una posible reconciliación, o al menos, un acercamiento entre Can y Demet. Su amor por esta pareja es tan fuerte que cualquier interacción entre ellos, por mínima que sea, se convierte en noticia de primera plana. Podemos imaginar la cantidad de mensajes y comentarios que Demet Özdemir debe haber recibido tras su publicación. Miles de fans emocionados, otros tantos especulando y algunos, probablemente, pidiendo a gritos que vuelvan a trabajar juntos. La presión de los seguidores en las redes sociales es una fuerza poderosa en el mundo del entretenimiento, y en este caso, parece que está jugando un papel importante. Para aquellos que no recuerdan mucho sobre Erkenci Kuş, fue una serie que capturó la atención mundial por su historia de amor, sus giros argumentales y, por supuesto, la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir. Can interpretaba a Candivit, un fotógrafo exitoso y un poco rebelde, mientras que Demet daba vida a Sanem Aydin, una aspirante a escritora que trabajaba en la agencia de Can. La trama giraba en torno a cómo sus vidas se cruzaban y se enamoraban perdidamente, a pesar de las diferencias y los obstáculos. La serie fue un éxito rotundo y catapultó a ambos actores a la fama internacional. Después de la serie, aunque tuvieron una relación que duró un tiempo, las cosas terminaron. Pero la imagen de ellos juntos en la pantalla y fuera de ella, quedó grabada en la memoria de muchos. Y ahora, con este regreso de Can a Turquía y el mensaje de Demet, es como si esa nostalgia se reavivara. Es como si el destino, o quizás el equipo de relaciones públicas, estuviera jugando con las emociones de los fans. Lo que es fascinante de este tipo de situaciones es cómo demuestran el poder de las redes sociales y la conexión que los fans tienen con sus ídolos. Un simple tuit, una historia en Instagram, puede desencadenar una ola de reacciones, análisis y especulaciones. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, la expectación es aún mayor porque su historia compartida tiene un trasfondo romántico que resuena con muchos. Entonces, ¿qué significa realmente todo esto? Personalmente creo que hay una mezcla de profesionalismo, amistad y, sin duda, un poco de guiño a los fans. Es probable que Demet Özdemir, al ver el regreso de Can, sintiera la necesidad de enviarle un mensaje de buena suerte, quizás recordando los buenos tiempos que compartieron trabajando juntos. Y al mismo tiempo es innegable que ella, como figura pública, sabe el impacto que sus palabras pueden tener, especialmente cuando se trata de Can Yaman. Es una forma de mantener viva la conexión con su base de fans, de alimentar la expectativa y demostrar que, a pesar de todo, hay un respeto mutuo. El regreso de Can a Turquía es una noticia importante en sí misma. Abre la puerta a nuevas posibilidades, a nuevos proyectos que seguramente seguirán cautivando a su audiencia. Y la interacción con Demet Özdemir, por sutil que sea, solo añade una capa extra de interés a esta historia. Nos hace pensar en el futuro, en la posibilidad de volver a verlos juntos en algún proyecto, o simplemente de saber que mantienen una relación cordial. En definitiva, el regreso de Can Yaman a Turquía, sumado al enigmático mensaje de Demet Özdemir, es un cóctel perfecto de noticias que nos mantiene atentos. Es la demostración de cómo las vidas de los famosos, aunque separadas por el tiempo y las circunstancias, pueden volver a cruzarse de maneras sorprendentes, avivando viejos recuerdos y creando nuevas expectativas. Y aquí es donde les pregunto a ustedes, mis queridos seguidores, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que el mensaje de Demet Özdemir es solo un gesto amistoso o hay algo más detrás? ¿Les gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir trabajando juntos de nuevo en el futuro? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y sus teorías. Para resumir, hemos hablado del emocionante regreso de Can Yaman a Turquía, un acontecimiento que ha generado gran expectación. Y por supuesto, hemos analizado el enigmático mensaje de Demet Özdemir, que ha reavivado la nostalgia y la especulación entre los fans de la pareja que conquistó la pantalla en Erkenci Kuş. Este suceso nos demuestra una vez más cómo el mundo del espectáculo está lleno de sorpresas y cómo la conexión entre los artistas y su público puede crear historias fascinantes. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Si fue así, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, que me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Can Yaman o de las novelas turcas. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a
nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas. Hasta luego.